Este es el tema número 10 de la enseñanza sobre las áreas del quehacer profético. Cuando hablamos del quehacer profético, estamos hablando de el trabajo de los profetas, de las áreas en las cuales los profetas se mueven y deben dominar muy bien por causa de sus funciones. Los maestros se mueven en otras áreas y deben ejercer otros dominios en otros aspectos. También los evangelistas tienen otra configuración ministerial y se mueven en otras áreas. Pero hoy en esta serie estamos hablando sobre el trabajo, el quehacer profético, el trabajo de los profetas. Pero también hemos aclarado que de alguna manera todos los hijos del Señor se mueven proféticamente, se mueven en estas áreas, solo que los profetas lo hacen como más profesionalmente. Es su tarea, es su vocación moverse dentro de todas estas áreas. Y una de esas áreas de las cuales hablamos ahora tiene que ver con la oración y el acceso al trono de Dios. Dios ha establecido una ley de la oración para el funcionamiento del mundo espiritual y el mundo de los hombres también. Y Dios obra en medio de los hombres por medio de leyes, y una de esas leyes es la ley de la oración. La ley de la oración consiste en que Dios no hará nada si alguien no lo pide. Por eso el Señor dijo que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Le dijo a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis. Así es que reiteradamente el Señor nos habla de que hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir para que Dios haga. Mucha gente piensa y dice: pero ¿por qué Dios no lo hace si simplemente desea hacerlo? Pues porque estableció una ley en su obrar, y es que el hombre tiene que pedir. La oración como tal, los hijos de Dios, en general todos oramos, y cuando oramos hacemos distintos tipos de oración. Podemos mencionar la oración de confesión, en la cual nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, nos confesamos nuestros pecados. La oración de petición, en la cual pedimos determinadas cosas, quizás para nosotros. La oración de acción de gracias, cuando por causa de las cosas que Dios hace, nosotros agradecidos le hablamos y oramos, y toda la expresión de esa oración tiene que ver con gratitud. La oración de consagración, cuando nosotros estamos entregándonos a Él o entregando áreas de nuestra vida a Él a través de la oración, o entregando cosas, o entregando nuestra familia, o entregando algún asunto al Señor. Estamos haciendo consagraciones, oración de consagración. También, y entendemos, ¿no es cierto?, el tema de la oración de intercesión, cuando oramos y clamamos por otros. Cuando oramos y clamamos por otros. Esta es la oración de intercesión. Cuando oramos por cualquier persona o situación, o por el gobierno, o por la iglesia, o por el obrar de Dios en el mundo, estamos haciendo intercesión. La oración es siempre hacia Dios y nunca hacia el necesitado. Tenemos que aprender a diferenciar la oración de la ministración. Cuando oramos, siempre estamos orando a Dios. Cuando ministramos, estamos hablando al necesitado. A veces en la oración declaramos palabra profética. Entonces hemos orado a Dios, conseguimos una respuesta de Dios y decimos: y ahora ordeno que a ti te sucede tal cosa. Iglesia, ordeno que el Señor hace tal cosa en medio tuyo. Y hablamos a las personas, a las iglesias, a las naciones, a las situaciones. Ahí ya no estamos orando, estamos ministrando palabra profética, ministrando sanidades, ministrando respuestas, milagros, etc. Los profetas
los profetas, deben ser expertos en el ejercicio de la oración más que ningún otro. Los profetas se distinguieron todo el tiempo como los grandes intercesores por el pueblo de Dios. Y hay oraciones registradas de los profetas en la Biblia. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel ora, y volví mi rostro, estoy en el versículo 3, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mira, aquí el profeta está orando de manera vicaria. Los profetas tienen que hacer esto muchas veces. Orar de manera vicaria es orar por otros, pero hacerte cargo de la responsabilidad de lo que otros han hecho. Él está confesando el pecado de manera plural, hemos, aunque él no lo ha hecho. Él no lo ha hecho, pero él dice, hemos pecado, nos hemos apartado, desobedecimos a nuestros reyes, desobedecimos a nuestros príncipes, no escuchamos a los profetas, te desobedecimos a ti, rechazamos tus estatutos, rechazamos tus mandatos, nos apartamos de tus sendas. Él está tomando el pecado del pueblo de manera vicaria o representativa y está confesando a Dios. Los profetas hacen esto continuamente, oran de manera vicaria. Cuando tú intercedes por otros, tienes que desarrollar la oración vicaria, la oración representativa. Debes tomar la carga del otro y confesarla como si tú fueras el otro. Y Dios, estos son trabajos que hacemos en el mundo espiritual. Todo profeta sabe esto que estoy diciendo. Su posición como representante, su posición vicaria en la oración, en la intercesión delante del trono del Señor. Y entonces él termina orando y dice, oye Jehová, versículo 19, oye Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y el profeta ahí, que ha hecho esta oración tan magistral en todo el capítulo 9 del libro de Daniel, recibe inmediatamente la respuesta. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estando hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando, vino con presteza a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Así es que los profetas tienen que ser profundos intercesores. Todo profeta debe ser un intercesor. Y una de las tareas de los profetas, escucha, no solamente deben hablar, pero deben interceder. Vimos en una de las charlas anteriores que el profeta Elías le dice al rey, anda y corre porque grande lluvia se oye. La sequía
termina, viene una gran lluvia, pero luego él sube al monte a clamar y a dar a luz esa respuesta de la sequía, ese milagro de la lluvia. Y él ora y mete la cabeza entre sus rodillas, y clama como una mujer que está dando a luz, está haciendo un parto. Entonces, una gran tarea de los profetas es orar después de recibir o dar la revelación. El profeta Samuel, en el capítulo 12, está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha rechazado al profeta y ha pedido un rey. Y primero el profeta se molesta, pero luego Dios lo manda a orar por su pueblo y a hablar a su pueblo. Y los reprende por haber rechazado la teocracia divina, pero dice Dios va a conceder un rey. Y en el versículo 23 dice, así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Él tiene una responsabilidad de orar por su pueblo todo el tiempo porque es profeta. Esta es una responsabilidad de los profetas, orar. Los profetas están siempre muy cerca del trono de la gracia. Nosotros vemos que los profetas tienen esta tarea de ir a las cortes celestiales, estar continuamente en las cortes celestiales peleando por otros, luchando por otros, llevando delante del Señor la carga y la causa, no propia generalmente, pero de el pueblo, la nación, la iglesia, las personas por las cuales Dios ha traído revelación al profeta, y el profeta va y clama y lucha. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 62, el profeta Isaías en el versículo 1 dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Dios había revelado que lo haría, pero necesitaba un siervo de Dios que luchara y clamara por eso. Él dice, yo no voy a descansar hasta que esto se cumpla. Hasta que esto se cumpla. Esta es la oración de la viuda que clama, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. ¿Sí? Y Dios le hizo justicia, el juez le hizo justicia. Y el Señor dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Los que más claman son los profetas, y los que más deben clamar son los profetas, porque son los intercesores constantes de Dios. En el versículo, estoy en Isaías 62, en el versículo 6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Así es que el profeta además convoca a otros profetas que son los guardas del muro para que clamen y giman delante del Señor. Y además dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Este es el trabajo profético, el trabajo de la oración, el trabajo de estar delante del trono de Dios presentando la causa hasta que Dios decrete la victoria, el enemigo sea derrotado. En el trono, en la corte celestial tenemos enemigo, el enemigo que acusa, pero necesitamos al profeta que ore, necesitamos al intercesor que clame, necesitamos aquel que lleva delante del Señor toda esta carga de abogacía espiritual, de intercesión. Tenemos todo un sistema en las cortes celestiales que opera a favor de la iglesia, pero se necesita la parte
humana, clamando e intercediendo. Y esta es labor de todos, pero es una labor especialísima de los profetas del Señor.